Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Yapin. Según los últimos datos de la ONU, India superará a China como el país más poblado del mundo a mediados de este año. Esta noticia ha captado mucha atención de los medios internacionales. Algunos medios occidentales auguraron que China iba a perder su dividendo demográfico, pero otros creen que la innovación tecnológica y la mejora de la educación del país pueden contrarrestar los efectos del cambio demográfico. ¿Cómo vemos estos cambios demográficos? ¿Será sostenible la economía de China? Para analizar estos temas tenemos el placer de contar con la presencia en nuestro programa del señor Liu Xuedong, profesor en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola señor Liu, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. A gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues recientemente las Naciones Unidas publicaron un informe en el que se predice que India superará a China como el país más poblado del mundo a mediados de 2023. Algunos medios de comunicación de otros países han exagerado que el dividendo demográfico de China desaparecerá y han cuestionado el potencial de crecimiento de la economía china. Como economista, ¿qué opina del crecimiento económico de este país asiático? Bueno, eh, no es la primera vez que Naciones Unidas que publicado cifras sobre población. Yo me acuerdo que en 2019 también hubo un reporte. En aquel entonces, ese mismo reporte decía que India posiblemente superaría la población de China en 2027. Y ahora con esa nueva versión, dice que en este año 2023 ya van a superar. Entonces, pues de acuerdo con esto, pues prácticamente anticipó 4 años, ¿no? De esa superación en términos de población, tamaño de población entre los dos países más poblados de este mundo. Bien, al respecto, nada más quisiera comentar que el tamaño de la población, sí, definitivamente es un factor para estimular, impulsar el crecimiento económico. Entre esos dos temas, sí, definitivamente existen interrelaciones importantes, ¿no? Pero hay que mencionar que factor población no es único factor de crecimiento económico, ¿no? Y de hecho, ese acotamiento de bono demográfico o bono poblacional, esa advertencia que ya existe hace muchos años. Sin embargo, la economía china sigue creciendo, como ya hemos visto, a pesar de pues como vemos durante los últimos 3 años, a pesar del impacto negativo generado por los brotes o los rebrotes incluso de la pandemia, la economía china sigue creciendo y con una tasa promedio de 4,5 y 4,8% anuales. Y para este año 2023, ya sabemos, la cifra del primer trimestre ya salió, fue de 4,8%, es decir, superando todos los pronósticos. Entonces, seguramente este año van a ser por arriba de 5% y planteado obviamente por las autoridades chinas. Es lo que quería comentarles, que tenemos que estar bien preparados, estamos conscientes, va a haber, o sea, la tasa de crecimiento demográfico ya no va a ser igual como antes en China, pero eso no, tampoco es una alarma mm, tan amenazante para el crecimiento económico. Sí, reconocemos esa realidad, pero ya estamos preparados. Pues algunos medios de comunicación de unos países creen que la India sustituirá a China como nueva fábrica del mundo, pero también hay otras opiniones. Algunos analistas creen que la innovación tecnológica y la mejora de la educación de China compensarán la ralentización del crecimiento demográfico. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, cuando hablamos fábrica de mundo, eh, aparentemente existen varios tipos de fábrica de mundo. O sea, nosotros debemos distinguir, debemos estar bien conscientes las diferencias entre uno a otro. Es decir, una fábrica de mundo podría referirse solamente a algunos sectores. Por ejemplo, pues semiconductores, a lo mejor algunas economías están en la punta liderando la producción. Sin embargo, no todos los sectores. Entonces, es un tipo de, por ejemplo, también sabemos que Vietnam es un país productor importante de zapatos, Mm, tenis. ujú. Sí, en ese aspecto, en ese sector particular, sí es una fábrica del mundo. Sin embargo, hay otro tipo de fábrica del mundo, es decir, como la fama que tiene China, es una fábrica del mundo, pero eso se refiere casi todos los sectores, todas las actividades económicas, es una fábrica del mundo. Es decir, China no solamente produce bienes con uso intensivo de capital, sino también uso intensivo de tecnología, mano de obra, etcétera, ¿no? Y no solamente produce bienes primarios, bienes de insumo, sino también produce bienes intermedios, bienes capitales para abastecer a casi todos los países del mundo. Obviamente es una fábrica del mundo de otro nivel. Entonces, de entrada, obviamente necesitamos distinguir esos dos tipos de mercados. Es decir, ese papel que tiene China como fábrica del mundo, obviamente, es, pues, no digo imposible, pero difícil ser superado por otras economías, al menos durante los próximos 20 años. Es difícil. En segundo punto, quiero mencionar, sí, como mencioné hace rato, factor demográfico es un factor importante para impulsar el crecimiento económico, pero no es único. En un término matemático, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y además, lo más importante hoy en día, el factor demográfico en términos de números, en términos absolutos, cada vez pierde la importancia en el crecimiento económico, es decir, particularmente ante la constante renovación tecnológica, ante la constante mejoramiento de escolaridad, de formación de conocimiento, etcétera. Entonces, esos factores de cualidad de demográfico cada vez han desempeñado un papel más importante que antes. Entonces, en ese aspecto, quiero decir que sí, definitivamente va a haber una tendencia eh, de ralentización del crecimiento demográfico, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Sin embargo, cada vez ese número de población, o sea, cuando solamente hablamos número de población, ya no eso, cada vez pierde su importancia. Yo creo que aquí hay un concepto muy importante que es el dividendo demográfico. ¿De qué se trata este concepto? ¿Qué significa un dividendo demográfico? Usted utiliza el término dividendo demográfico o dividendo poblacional, pero pues aquí, bueno, yo he leído pues algunos términos, algunos libros, textos que también se determina como bonos demográficos o bonos poblacionales, pero estamos hablando de la misma cosa, me imagino, ¿no? Bueno, eh, de acuerdo con la teoría, esos bonos demográficos normalmente se refiere a una estructura poblacional de acuerdo con la edad. Es decir, para entender ese concepto, primero necesitamos mencionar un concepto, se llama población económicamente activa. Ujú. ¿Qué quiere decir población económicamente activa? Se refiere toda población que se encuentra edad de trabajar. Estadísticamente, eso se refiere a los segmentos de población que va de 15 hasta 59 años.
Ahora, regresamos bono demográfico. ¿A qué se refiere? El bono demográfico se refiere que justamente esos segmentos de población, es decir, de 15 hasta 59 años, representa un alto porcentaje de toda la población. Eso quiere decir, mientras más alta de esa proporción, es decir, población económicamente activa dentro del total de población, mayor gente se encuentra en el mercado de trabajar. Mientras mayor población se encuentra trabajando, más ingreso podría tener, ¿sí? Mientras más ingreso puede obtener por una familia, es decir, ya tiene eh, menos número de dependientes económicos, ¿sí? Es decir, número de dependientes económicos se refiere a la población menor de 15 o superior a 60 años. Pues, es decir, mientras mayor población se encuentra trabajando y menor dependencia económicos, quiere decir, ese ingreso que tiene se puede designar de mayor propensión al ahorro. Bueno, la teoría económica dice, mayor ahorro que tiene una economía o un país implicaría mayor inversiones. Es decir, un país tiene mayores recursos para ahorrar, obviamente esos recursos ahorrados puede destinarse a la inversión. Ya hemos visto en la historia, tanto pasada como recientes, hay varios países, en este momento, varios países tienen esa bono de población, pero su crecimiento económico se encuentra muy lejos de desearse. Es decir, no tiene mismo comportamiento como la economía china. Es decir, ese bono de población es una potencial de crecimiento económico. Ahora, para convertir o transformar esa potencial a crecimiento económico real, obviamente se requieren otros elementos. Por ejemplo, durante los últimos 40 años, la economía china sí, definitivamente creció pues muy espectacular, ya lo sabemos todo el mundo. Sin embargo, también recordamos, antes de los años 70, China también era un país mayor poblado del mundo. Obviamente, el crecimiento económico era otro panorama, ¿no? Claro. Bueno, entonces es un ejemplo muy claro. Es decir, ¿por qué durante los últimos años la economía china sí creció y creció espectacularmente? Y esto tiene que ver con las políticas, los instrumentos instrumentados, es decir, tanto de apertura económica como las reformas económicas se hacen instrumentadas. Ese es obvio, seguramente es otro factor importantísimo. De esa manera, ese bono demográfica se puede aprovecharse de su maximilitud y además esa potencial de crecimiento económico se convierte en una realidad. Mm. Entonces, no podemos decir que si un país cuenta con bono demográfico, automáticamente quiere decir, ese país va a crecer bien. No necesariamente, totalmente, ¿no? ¿Qué otros factores afectan a la transformación real del tamaño de la población en dividendo demográfico? Para el crecimiento económico se requiere múltiples factores. Entre ellos, básicamente es mano de obra abundante y calificada. Cuidado, calificada. Y otro es la inversión. Ahora, para estimular la inversión, estimular el crecimiento económico, obviamente se requiere un ambiente este, adecuado. La economía china pudo haber crecido de manera espectacular durante las últimas 4 décadas. Sí, definitivamente el bono demográfico ha jugado un papel importante. Sin embargo, las políticas, las medidas instrumentadas o diseñadas allí, obviamente también cada vez ha mejorado, ¿no? Esas políticas.
es un factor indispensable, un factor esencial para lograr ese éxito de crecimiento económico, como hemos visto. A responder la pregunta de un periodista sobre el tema de que la población de India superará a la de China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, afirmó lo siguiente. Lo que quiero decirles es que el dividendo demográfico de un país depende tanto de la cantidad total como de la calidad, tanto de la población como del talento. China tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes, de los cuales casi 900 millones están en edad de trabajar, con promedio de 10,9 años de educación y 14 años de educación para la nueva fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, China ha implementado una estrategia nacional para hacer frente activamente al envejecimiento de la población. Ha promovido la política de tener 3 hijos y medidas de apoyo relacionadas y ha respondido activamente al desarrollo y los cambios demográficos. Como señaló el primer ministro Li Qiang, el dividendo demográfico de China no ha desaparecido. El dividendo del talento se está formando y el impulso al desarrollo sigue siendo fuerte. Bueno, profesor, según el portavoz, China está formando su propio dividendo de talento. En su opinión, ¿cuál es su observación al respecto? Bueno, esas palabras que me acabo de mencionar usted es ya pronunció antes en la ocasión anterior por el primer ministro, ¿no? Como recordamos, ese bono gráfico que tiene China, tiene más bien, desde hace más o menos 40 años ya se tiene la economía china, es una masa de población de múltiples generaciones. Esa masa de población de múltiples generaciones, algunos ya se encuentran jubilados, ya está retirado del mercado de trabajo, pero la inmensa mayoría todavía sigue allí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir esa masa de población de múltiples generacionales sigue vigente. Entonces, ese bono demográfico sigue vigente. De ninguna manera podemos decir ya no existe. Formar bonos de talentos es un concepto nuevo, aparentemente, ¿no? Es decir, ese bono de talentos, ¿qué significa? Significa que la productividad de trabajo va mucho más que lo que se ha registrado en la economía china. De esa manera, todas esas medidas, es decir, mejorar capacidad, mejorar conocimiento, mejorar escolaridad de los trabajadores de la población, seguramente van a contribuir a compensar esos efectos de la disminución o el proceso paulatino de acotamiento de bono de población. Como acabamos de comentar, el bono demográfico que hemos tenido, que se ha tenido en la economía china, es gracias a una proporción alta de población económicamente activa. Esa población económicamente activa son trabajadores muy disciplinadas y además con gran responsabilidad, tanto familiar como social. Entonces, por eso, ese trabajadores han tenido una cultura de mayor ahorro. Esos trabajadores nuevos, sobre todo más bien que los trabajadores de nueva generación y las futuras generaciones, obviamente van a recibir mejor educaciones que antes, va a tener mayor escolaridad que antes. Y además, las nuevas generaciones van a tener mayor conocimientos. Es decir, obviamente una joven o los que va a venir ya no va a tener mejor conocimientos, mejor capacitaciones que sus papás, que sus abuelos, ¿no? Si vemos la última década de desarrollo de China, podemos ver que tras la reforma y la apertura, la enorme escala de población y la mano de obra barata se convirtieron rápidamente en dividendo demográfico, haciendo de China una fábrica del mundo. Pero ahora, ¿cuáles son las diferencias significativas entre el modelo económico de China en la actualidad
y el modelo de crecimiento de China en las primeras décadas después de la reforma y apertura. Bien, el modelo que ha existido para aplicar, que está más bien ha sido aplicadas desde hace más de 40 años, es un modelo dependiendo mucho de mayor peso de las inversiones cuantiosas y de los mercados exteriores. Le llamamos, pues, los economistas como modelo de crecimiento hacia exterior. Bueno, ese modelo que se ha aplicado en China por más de 40 años, ese 40 años, más de 40 años definitivamente ha sido beneficioso y además ha generado frutos. Bueno, al mismo tiempo, ese mismo modelo también ha arrojado pues consecuencias poco deseadas, ¿no? Por ejemplo, dependiendo mucho de la inversión, dependiendo mucho del mercado exterior, sin cuidar mucho la conservación del ambiente, sin cuidar mucho la emisión de los contaminantes. Entonces, esos efectos no tan deseados, obviamente se requiere superarse, se requiere resolverse. Entonces, justamente por eso y otras razones, pues obviamente tienen que ver con el ambiente exterior. Eh, China ha empezado a ajustar su modelo de desarrollo. Es decir, en lugar de dependiendo de inversión cuantiosa, en lugar de dependiendo de los mercados exteriores, se ha empezado a instrumentar nuevo mecanismo, nuevo esquema que se llama circulación dual. Esa circulación dual, ese esquema totalmente nuevo, pone énfasis en la dependencia del crecimiento económico de los mercados domésticos, que depende cada vez mayor del consumo interno. Es decir, va a depender cada vez más de la fortaleza de poder adquisitivo cada vez crece que antes, ¿no? Entonces, eso de ninguna manera, ese nuevo modelo, de ninguna manera descartaría la importancia de mercados exteriores. Es decir, mercados exteriores siguen siendo importantes, pero su importancia cada vez ascendiendo su lugar a mercado doméstico, a poder adquisitivo de los consumidores internos. Bueno, hay muchos factores que pueden afectar el crecimiento económico. En su opinión, ¿qué impacto tendrán la transformación económica y la innovación tecnológica en el desarrollo económico actual y a largo plazo de China? Bueno, eh, ese ajuste de modelo de desarrollo obviamente es un instrumento, es una meta más bien, ¿no? O sea, de transformar de un modelo de desarrollo hacia otro. Para realizar esa transformación, para realizar ese cambio, llevar a cabo este cambio, obviamente se requieren otros instrumentos complementarios. Es otros instrumentos complementarios. Uno de ellos, quizá es más importante, es justamente el desarrollo tecnológico, la renovación tecnológica. Es decir, sí, como mencionábamos, eh, China ya es una fábrica de mundo. Cuenta con cadena de valor de abastos y de abasto integrados, completos y aparte. Y casi tiene todas las ramas manufactureras. Es uno de los países con ramas manufactureras más completas a nivel mundial. Bien, es una realidad, pero hay un pero. O sea, ese pero significa que eh, no todos los ramas manufactureras, no todos los sectores, China cuenta con la tecnología moderna y obviamente y tampoco la tecnología de punta. Entonces, esa renovación tecnológica, ese desarrollo tecnológico, pues va a ser vital para el futuro crecimiento económico, para lograr la superación todavía. Es decir, en este momento China todavía
no es un país de ingresos altos. Para lograr entrar a ese club de los países con ingresos más altos, todavía se requiere mayor esfuerzos de trabajo, sobre todo con tanto el bono demográfico como bono de talentos, sobre todo el segundo, es decir, bono de talentos, son elementos principales, son elementos básicos para lograr ese éxito, para lograr que la economía china siga creciendo y sigue creciendo de mejor manera, equilibrada, y lograr que China ingresa pronto al club de los ingresos altos. Por último, quería preguntarle, en su opinión, ¿sigue siendo China un destino de inversión atractivo con sus propias ventajas? Por supuesto, China sigue siendo una atracción de los de los inversionistas, tanto nacionales, sobre todo de extranjeros. ¿Por qué? En primer lugar, China tiene una población cada vez con mayor poder adquisitivo. Es cada vez mayor poder adquisitivo, tarde o temprano va a ser una potencialidad más grande del mundo de consumo. Es decir, es un mercado tan importante que ninguna persona, ningún inversionista puede olvidarse. O no tiene ese lujo. Ningún inversionista puede tener ese lujo de perder ese mercado, ¿no? Bueno, en segundo lugar, también es importante, China cuenta con una cadena de valores y abasto casi completas y bien integradas. Es decir, por ejemplo, para fabricar una camisa, en el mismo lugar puede encontrar telas, puede encontrar hilos, puede encontrar botones. Esa ventaja, pues yo no la he visto en ningún país de otros países que cuenta con esa ventaja de cadena de valores de abastos bien integrados. Bueno, en tercer lugar, los acuerdos comerciales que se ha suscrito China durante los últimos 2 décadas o 3 décadas también brindaría más ventajas de competencia para la economía china. El acuerdo reciente de ese acuerdo comercial regional y comprensivo, lo llamamos RCEP, y obviamente brindaría más ventajas competitivas para esas 15 economías que está formando ese acuerdo comercial, ¿no? Regional. Es decir, esas ventajas, tanto bono gráfico, talento demográfico, bueno, ese bono de talentos, cadena de valores bien integrados, acuerdos comerciales firmados, son ventajas. Y otras ventajas, obviamente, está formándose. Cuenta con mayor ventajas competitivas en el futuro. Entonces, esto, como decía al principio, ningún inversionista puede tener ese lujo de perder ese mercado, de perder esa oportunidad de inversiones. Bueno, a lo largo de estos últimos años nunca ha faltado medios extranjeros, medios occidentales que auguraron enérgicamente el colapso de la economía de China. Pero por otra parte, los inversores extranjeros están haciendo acciones prácticas para hacer más en este país asiático, porque ellos entienden que invertir en China es invertir en el futuro. Muchas gracias, señor, por sus comentarios. Gracias. Sí, de nada. Un gusto. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.